Hola queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Los veo con frío. Como que si hubiera que resumir su gesto, están como todos así. Ánimo. Para la otra ya una mantita, ¿sí? Algo de ejercicio muy temprano también. Sa. Queridos hermanos, bueno, continuamos con la serie de Orígenes, Cristo en el Génesis. ¿Cómo es que podemos encontrar en toda la Biblia al Señor? Claramente, es Él el Verbo encarnado. Así que no es descabellado que estemos mirando y buscando encontrar a Jesús, a Cristo Jesús, en el primer libro de la Biblia, y el que nos narra desde el principio, desde el comienzo de la historia de la humanidad y la historia de la creación también. Así que aprovechamos también de dar la bienvenida a quienes nos visitan por ahí, la mamá de Lailín, que el Señor la bendiga, bienvenida siempre, y con quienes nos volvemos a ver también. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en Génesis, capítulo 21, y mantenga su Biblia abierta, no la deje a un lado, porque vamos a tener que mirar hacia atrás también algunas cuestiones que han estado ocurriendo. A ver si nos permeamos un poquito de esta sensación de espera, de la sensación de espera que vamos a ver el día de hoy. Así que Génesis capítulo 21, leemos del versículo 1 al 7. ¿Lo tiene? Están todos congelados. Sí, veo así un sí. Bien. Leemos entonces del 1 al 7. El Señor visitó a Sara y actuó en ella tal y como se lo había prometido. Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo preciso que Dios le había anunciado. Al hijo que le nació a Abraham y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de nacido, tal y como se lo había ordenado, como Dios se lo había ordenado. Cuando nació su hijo Isaac, Abraham tenía 100 años. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo, Sara, habría de amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque podemos ser animados, exhortados, edificados en tu palabra. Te damos gracias también porque podemos en ella vivir una vida más como tú quieres que la vivamos, no por obras, sino por fe. Y podemos ver, Señor, la manifestación de tu fidelidad, de tu amor, de tu cuidado con tu pueblo a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso no puede sino animarnos. Refréscanos, Señor. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos refresques recordando las verdades de tu palabra, las verdades de la palabra, para que podamos ahí encontrar nuestro mayor deleite, nuestro mayor auxilio, nuestra mayor esperanza, Señor. Te ruego también que santifiques mis labios para que nada de lo que diga, Señor, deshonre tu nombre o sea injusto con tu palabra, sino que al contrario, pueda servir de edificación primeramente para mí, pero también para todos nuestros hermanos, Señor. Bendecimos tu nombre. Por los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, por esas cosas medio providenciales del Señor, justo nos toca hoy día, en el feliz día de las mamás, ver un milagro de una maternidad, no solo podríamos decir improbable, diríamos imposible. Sí, imposible. Y aprovecho evidentemente de saludar a nuestras mamás, ya espero que tengan sus planes para poder celebrarlas y honrarlas como ellas se merecen, quienes tengan a la mano hacerlo, quienes no, bueno, siempre una llamadita de cariño y un presente y una futura visita pueden hacerlo. Bueno, este texto es uno de esos que para quienes crecimos en la iglesia no parece desconocido. Veíamos en la escuela dominical, tal vez cuando pequeño, que Dios estaba haciendo algo increíble, que este era un milagro realmente asombroso, y era igual medio raro, como que si uno dice, oye, historias raras pero entretenidas, hay varias, ¿sí? Pensamos en Jonás y la ballena, o pensamos en los milagros de Jesús, como que rompe con lo esperable, pero
Igual es entretenido. Pero de repente imaginarnos a un par de viejitos, a una viejita de 90 años, embarazada y teniendo un parto. Imagínense una viejita de 90 años gritando dolores de parto. Es muy raro. Es muy raro. Y un viejito de 100 años, contento porque va a ser papá y contándole a los vecinos, oye, ¿supiste que la Sara está embarazada? Evidentemente es una historia, aunque conocida, rara, exótica, excéntrica, fuera de lugar. No, algo pasó acá. Vamos a ver qué es lo que pasó. Es probablemente un par de viejitos más viejitos que nuestros propios abuelos, que eran milagrosamente padres porque Dios así lo había prometido. Hoy, hermanos, la invitación es a que miremos a Cristo en el Génesis, es a que veamos este nacimiento de Isaac, del hijo de Abraham, del hijo de Sara, a la luz de un gran relato de la historia bíblica. Porque claro, esta historia, así como en la escuela dominical pensábamos que se trataba sobre un par de viejitos y un nacimiento muy improbable o imposible, en realidad es una historia que motivó a muchas generaciones de israelitas a llenarse de alegría, no porque puntualmente dos viejitos fueron padres mucho tiempo atrás. Recordemos que esta historia está siendo escrita mientras Israel está, después del Éxodo, está migrando a ese nuevo lugar, a ese nuevo lugar como pueblo de Dios. Y esta historia iba a motivar a muchas generaciones de israelitas a alegrarse, a contentarse, no por dos viejitos específicamente, sino por la fidelidad de Dios, la fidelidad del Señor en cumplir una promesa específica, que era la de concebir, la de llamar a existencia, sí, a Isaac, pero a través de Isaac a un pueblo para sí. Sin Isaac no hay Israel. Y sin Israel no hay iglesia, hermano. Entonces les pido que abramos un poco la comprensión, tal vez nos sacudamos un poco si es que usted está creyendo que esta historia trata sobre dos viejitos o una viejita de 90 años embarazada, y pensemos que esto tiene que ver, sí, con eso como hecho puntual histórico, pero con una gran historia que el Señor ha estado armando, mostrando para dar un pueblo para sí. Isaac no es solo el hijo improbable de un par de viejitos, es la promesa, es el hijo de la promesa de Dios a Abraham. Es el primero de todo un pueblo, el primero de los hijos de la fe. Es el primero de este pueblo Israel. Pueblo que hoy es usted y soy yo, y somos todos los creyentes a lo largo de la historia y a lo ancho y alto del mundo, que es la iglesia. Esta es una historia, sí, para la risa. Si usted tiene ahí los textos de referencia, como abajo, ¿qué significa Isaac? ¿Qué significa Isaac? ¿Lo tiene por ahí? ¿Cómo? Risa, o él se ríe. Esta es una historia para la risa, hermano. Vamos a ver que es para la risa la historia en dos sentidos, ¿sí? Es para la risa por lo irrisorio, por lo imposible e improbable, pero es para la risa por el gozo que esta historia trae. Si hay una cosa que quiero que te lleves del sermón del día de hoy, si hay una cosa que quiero que recuerdes, y por eso la digo al principio, es que vuelvas a alegrarte en la fidelidad del Señor, de llamar a un pueblo para sí, de no fallar a su promesa y de incluirte a ti y de incluirme a mí en ese pueblo suyo. La iglesia, hermanos, es un milagro. Los clubes sociales no. La iglesia es un milagro y deberíamos ser más conscientes de esa verdad. Los pastores, los oficiales, pero toda la membresía también. Todos los creyentes en general. La iglesia es un milagro de Dios, es una manifestación clara, evidente. Mire aquí, los que estamos acá. Y piensen todos los creyentes que se están reuniendo hoy, a lo ancho de todo el mundo, en países de persecución y en países de libertad religiosa como el nuestro. Eso es un milagro de Dios, es una construcción que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Y es una muestra de la fidelidad de Dios con su propia palabra, con sus propias promesas. Que estemos hoy día acá no es porque usted eligió estar acá. Usted está aquí porque Dios fue fiel con su promesa. El pasaje de hoy nos invita naturalmente a pensar en tres cuestiones. La primera, ¿cuál es esta promesa?
Segundo, el cumplimiento o el nacimiento de Isaac. Y en tercer lugar, el gozo que trae este cumplimiento o este nacimiento. Veamos en primer lugar, vamos a mirar, y por eso les pedía que tengan abiertas sus Biblias, esta promesa. El nacimiento de Isaac, es decir, lo que estamos viendo ahora en el capítulo 21, es algo que comenzó 10 capítulos atrás, en Génesis 11. Cuando aparece Abraham, si usted mira en el capítulo 11, ojee su Biblia o mueva el cursor o como sea que se llame esto en el celular, vaya al capítulo 11 y mire el verso 29 y 30, porque la mujer de Abraham, en ese tiempo, acuérdese que se llamaba Abraham, en el capítulo 11 todavía no había sido llamado por Dios, o estaba justamente siendo llamado por Dios. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, pero Sarai era estéril, no tenía ningún hijo. Y Dios está llamando a un viejo y a una vieja, y en el que ella es estéril y no tiene ningún hijo. En el capítulo 12 vemos propiamente tal el llamamiento de Abraham. Abraham tiene aquí 75 años. Y el Señor le dice, si mira el capítulo 12, versículo 2, le dice, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham miraba para el lado y veía a la pura Sara con 65 años y él con 75. ¿Cómo puede Dios hacer de Abraham una nación grande si su esposa es estéril? ¿Qué clase de mala broma del Dios Todopoderoso podría ser esta? En el mismo capítulo 12 se le aparece de nuevo el Señor. Esto es en el encino de Moré. Y le dice, mira el verso 7 del capítulo 12, y le dice, a tu descendencia le daré esta tierra. Y Abraham miraba para el lado y veía a la Sara vieja y se veía a él viejo. Y después en el capítulo 13, el Señor le dice a Abraham, miren el capítulo 13, el versículo 16, yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si hay quien pueda contar el polvo de la tierra, entonces también tu descendencia podrá ser contada. Le está diciendo que va a ser incontable. Y Abraham miraba para el lado y veía a la Sara y se veía él cada día más viejo. Y después en el capítulo 14, mira el capítulo 14. Luego de varios años de espera, el viejo Abraham le reclama al Señor y le dice, oye, mi heredero va a ser un esclavo que tengo porque no tengo hijos. Él va a heredar todo lo que tengo. Pero mira el verso 4 al 6 del capítulo 14. El Señor le dice, tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Fíjate ahora en los cielos, ya no en el polvo. Ahora mira los cielos y cuenta las estrellas. No era como el cielo de Santiago, ¿cierto? Era un cielo como el de Atacama o algo parecido. Y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia. La fe le es contada por justicia. Y Abraham, a pesar de creer en el Señor, miraba para el lado y seguía viendo a la misma Sara igual de vieja y a él igual de viejo. Pero le creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Esta era la promesa. Es una promesa muy difícil de creer, es demasiado improbable. Y por eso es que vemos que en el capítulo 16, Sarai le pide a Abraham, y esto ya lo vimos, que tenga un hijo con su esclava Agar. Y concibe a Ismael, el primer hijo de Abraham, con la esclava de Sarai, que es Agar. Aquí Abraham ya tiene 86 años, cuando por plan de Sarai dice, vamos a echarle un empujoncito a los planes de Dios, porque está súper bien y entretenido esto de que sea incontable y que sea más que las estrellas y más que el polvo, pero en términos bien chilenos, naca la pirinaca. Quizás en realidad esto iba a venir de parte de la esclava, de Agar. Y entonces, con este empujoncito humano a los planes de Dios y a las promesas,
nace Ismael. Son 86 años que tiene acá Abraham. Y así llegamos al capítulo 17. Abraham ahora tiene 99 años. Van 24 años desde la promesa de Dios a Abraham. 24 años, hermanos. Ismael ya tiene 13 años. ¿Sí? Es un intermedio ahí. Pura coincidencia. Y parece que no hubiera tensión de espera al cumplimiento de la promesa. Como que parece que en realidad este era el plan. Quizás Dios no lo dijo explícitamente, pero ya Abraham tuvo un hijo, y van 13 años, el hijo crece bien, fuerte. Parece que en realidad este era el plan de Dios, po. Y necesitaba quizás este empujoncito. Es como si Abraham y Sarai se hubieran acomodado a la idea de que Ismael era el hijo de la promesa. Pero el suspenso y lo improbable vuelven a la escena después de 13 años. Y estos viejitos vuelven a preguntarse cómo es que Dios va a desarrollar su plan. Porque en el capítulo 17, el Señor se le aparece a Abraham y le cambia el nombre. Y le dice, capítulo 17, verso 4, este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. Tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Ah, claro, a través de Ismael de haber pensado Abraham. Pero no, Dios iba a cumplir su promesa sin la ayuda, sin el empujoncito de nadie, porque Él es fiel a su promesa. Versículo 15, Dios también le dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, ya no la llamarás Sarai, ahora su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Y aquí todo se pone raro. ¿Cómo no? Espérate, Ismael aquí tiene 13 años. Te daré un hijo de ella. Sí, yo la bendeciré y ella será la madre de las naciones, los reyes y los pueblos que de ella nacerán. Abraham se postró entonces sobre su rostro, verso 17, y riéndose, dijo en su corazón, ¿acaso un hombre de 100 años le van a hacer un hijo? ¿Y acaso Sara, que tiene 90 años, va a concebir? Y Abraham le dijo a Dios, dígnate permitir que Ismael viva. Pero Dios le respondió, lo que he dicho es que Sara, tu mujer, te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes. Esto es una locura, porque habían habido 13 años, parece como de un acomodo con que los planes de Dios los habían arreglado entre Abraham, Sara, Agar y Ismael cumpliendo 13 años. Y esto parece una locura, porque el Señor llama a Abraham a los 75 y le promete hacer de él un gran pueblo. A los 86 años, viejo, tiene a Ismael con la esclava de Sarai, con Agar. Y ahora resulta que a sus 99 años o a sus 100 años va a ser padre del hijo de la promesa, ese hijo que va a nacer de una mujer de 90 que es estéril. Era súper comprensible, ¿sí o no? Que Abraham se postrara rostro en tierra y riera, a lo menos en su corazón. Yo creo que más de alguna carcajada se le habría salido a cualquiera de nosotros. Abraham al menos rió en su corazón, con un criterio de realidad total, por hermano. Absolutamente real. O sea, por eso es que le tuvo que poner Isaac, que significa él se ríe, porque Isaac iba a ser un recordatorio para Abraham, pero también para todo Israel. Para Abraham, para Sara y también para todo Israel, de que Abraham se rió sin creer en la promesa de Dios. Esto es lo que le ocurrió en un momento. Nuestra fe también es así, a veces fluctuante. Abraham aquí, cuando se entera de que en realidad era a través de Sara, explícitamente le dice el Señor, se ríe. Y es una risa de incredulidad. ¿Y acaso alguien de nosotros creería algo así de loco? Más que una locura es un imposible. Pero no es un imposible porque vemos que el Señor insiste en su plan y es fiel a lo que promete. Él hace que lo imposible sea posible. Y en el capítulo 18, Abraham recibe la visita del Señor en el encinar de Mamre. Otro encuentro con el Señor. Y en este encuentro,
uno de los hombres que estaba ahí le dice que dentro de un año, Sara tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando en la puerta de la carpa, así como a veces pasa en Chile con los vecinos y vecinas, ¿cierto? Estaba parando la oreja. Y en eso que escucha, que en realidad en un año ella iba a ser mamá, iba a tener un hijo, se rió y pensó, capítulo 18, versos 12 al 14, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida? Ahí está diciendo desgastada, vieja, ¿sí? ¿Y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Primero fue Abraham el que se ríe con incredulidad. Y ahora es Sara la que se ríe con incredulidad de lo que Dios estaba prometiendo. Y claro que era para la risa, por hermano. Era para la risa la promesa. Porque es realmente increíble en el sentido literal. Es increíble. No podría nadie creerla en su sano juicio. Estamos a un año de que nazca Isaac y en el capítulo 20, más encima, ocurre un suceso que pone en riesgo a la madre de este linaje del que sabemos va a llegar Jesús. Fíjese en el capítulo 20. Abraham está rumbo al Negev y se queda por un tiempo en la tierra de Gerar. Gerar tenía un rey. Ese rey se llamaba Abimelec. Y entonces, Abraham, queriendo hacerla bien, dice, no voy a decir que es mi esposa, porque si no me van a atacar, me van a querer quitar todo, mejor voy a decir que es mi hermana, que era una media verdad, literalmente una media verdad, porque era una media hermana, ¿sí? Y dice, entonces voy a decir que es mi hermana, para que así nadie me mate, nadie nos persiga. Y esto tiene un efecto. Cuando la hace pasar por su hermana, puso en riesgo a la madre del niño prometido, ya que Abimelec toma a Sara y la hace parte de su harén. Aquí, hermanos, yo la verdad no sé qué motiva a Abimelec. Usted dirá, ¿qué clase de rey el que toma para su harén a una mujer de 90 años, digamos? Abimelec. Abimelec. Y pone en riesgo a la madre, Abraham, porque Abimelec podría haber consumado ese deseo de hacer la esposa suya, la hace parte del harem, pero el Señor providencialmente se le aparece a este rey, a Abimelec, y le dice, le advierte que era casada y que iba a caer un tremendo juicio sobre él porque esta mujer es casada. Y Abimelec le dice, oye, pero nada que ver, si a mí nadie me dijo, me dijeron que era la hermana de este compadre, ¿cómo se les ocurre a mí juzgarme por esto? Y entonces termina Abraham enfrentado con esta realidad de parte de Abimelec, y Abraham intercede ante el Señor para que el juicio sobre Abimelec se levante. Y entonces Sara además es vindicada, reciben bienes, etc. Pero hubo un riesgo serio a un año del cumplimiento de la promesa. Y la intervención divina con Abimelec es la que protege a Sara en este contexto. Hermanos, la fidelidad del Señor con su promesa, que es este primer punto, es impresionante, porque guardó a Sara en ese año, en ese último año de espera, después de 20 y tantos años de espera. Guardó a Sara de cualquier cosa que le hubiera podido pasar en el harem de Abimelec. Y así es como nos aproximamos después de esta larga historia de 10 capítulos, 20 y tantos años de espera, llegamos al texto de hoy, al nacimiento de Isaac, al cumplimiento de esa promesa que el Señor le había hecho a Abraham y que le había hecho a Sara y que a los dos les había causado risa. Este es el segundo punto del sermón de hoy, que es el nacimiento. Volvemos al capítulo 21. El Señor visitó a Sara y actuó en ella tal y como se lo había prometido. Y Sara concibió y dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo preciso que Dios le había anunciado. Finalmente, después de 25 años, cuando todos los planes humanos para poder cumplir la promesa de Dios, para poder empujar el cumplimiento, todos esos planes se agotaron. Abraham y Sara ya están viejos y el Señor visitó a Sara, hizo el milagro en Sara y concibió.
Esta palabra que usa aquí el texto en hebreo, este visitar, es lo mismo que hizo el Señor con su pueblo cuando los libera de Egipto. Es una bendición especial de parte de Dios en que Él manifiesta su presencia, Él manifiesta su cuidado, su fidelidad, en este caso, con Abraham y con Sara, con su propia promesa. Acá está el cumplimiento milagroso de una promesa increíble. Así como el anuncio de la promesa se vino repitiendo varias veces, como leímos, ¿cierto? En varios momentos y de distintas maneras se venía prometiendo de parte del Señor la llegada de este hijo, desde Génesis 11. Bueno, así como 2 veces se anunció que el hijo nacería de Sara, ahora en la narración, capítulo 21, se repite 2 veces que el Señor cumplió tal como había prometido. Con los chiquillos que estamos en el discipulado, que estamos mirando Mateo, que tiene un público especial también, judío como evangelio, vemos que a cada rato el autor está diciendo, y esto ocurrió para que se cumpliera la profecía, y esto ocurrió para que se cumpliera lo escrito, y esto se cumplió para que, o tal como lo había señalado el profeta, en fin. Esto mismo es lo que está haciendo el Señor aquí en el capítulo 21. Les está diciendo repetidamente, tal como yo lo prometí, tal como yo lo había anunciado. Se repite como para que le prestemos atención. Es como que después de varios capítulos de suspenso, de tensión, de expectación, con este par de viejitos, ahora paremos. Iglesia, para, detente, mira. Date cuenta de que algo extraordinario acaba de pasar. Dios cumplió. Esto es extraordinario. A pesar de las ayudaditas que intentaron darle en el tiempo, a pesar del riesgo con Sara en el harem de Abimelech, Dios cumplió en el tiempo señalado, de la manera señalada. Él no falló ni en una coma al cumplimiento de lo que Él promete. El Señor le dio el hijo a una mujer estéril de 90 años, esposa de un viejo de 100. El Señor fue fiel a su palabra y cumplió la promesa no a medias, no un poco, sino tal como lo había prometido, en el tiempo exacto y de la manera exacta. Claro que el anuncio, esta promesa, parecía para la risa. Es verdad, pero no era nada para la risa, podríamos decir, si pensamos en quién era el que lo había prometido. Es para la risa si usted lo lee en el horóscopo de cualquier diario o internet, va a ser para la risa si a alguno de nosotros se nos ocurre dárnosla de predecir el futuro, ríase con toda tranquilidad, hermano. Pero el que le había hecho esta promesa a Abraham, el que le había hecho este anuncio a Sara, era el Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso es que Dios le muestra en ese... ¿Y por qué se ríe Sara? Porque Él sabe quién es Él. Somos nosotros los que no reconocemos quién es Él. Y tenemos dudas respecto a si Él cumplirá o no con las promesas específicas que ha hecho con su pueblo. Y dígame usted, ¿a qué promesa el Señor ha faltado? A ninguna. Nunca. ¿Y sabe qué? Él no va a fallar a ninguna promesa con su pueblo, con usted y con su familia. A veces pasamos momentos, no de 24 años de incertidumbre, o más bien de incredulidad porque veo al lado a la vieja y me veo viejo, sino que a veces pasamos momentos de incertidumbre con promesas quizás más sencillas que esta. Y es que el Señor dice que si Él viste a los lirios del campo, ¿cuánto más se va a ocupar de cómo tú estás vestido, de tu vestimenta, de que no te falte el abrigo? Que si Él alimenta a los pájaros, ¿cuánto más se va a ocupar de tu alimento? Pero claro, si nosotros depositamos expectativa de que Dios va a estar a la altura de mis deseos y no de las necesidades que Él dice, entonces tú estás buscando promesas que Dios no ha hecho. Pero Él es fiel a todo lo que promete. Él prometió no solo el nacimiento de Isaac. Más adelante vemos que se empieza a desenrollar esta trama bíblica y Él le promete al Mesías, a la simiente. Y el Señor vino. Y no solo vino, murió según estaba escrito. Y no solo murió, también resucitó según estaba escrito. Y no solo resucitó, sino también ascendió a los cielos como estaba escrito. El Señor cumplió su promesa.
Y si tienes duda de que algún día terminará este mundo tal como lo conoces, con dolor, con tristeza, con pecado, si es que estás desesperado muchas veces porque ves que hay necesidades que no están satisfechas, o ves que estás complicado, pasándola mal, o en medio de una aflicción dura o duradera, déjame decirte, hermano, que el Señor es fiel a lo que promete, y Él volverá, y Él enjugará toda lágrima, y Él secará tus lágrimas. Y Él te da hoy día una esperanza cierta para que confíes en el Señor y en que esa promesa de que Él volverá a salvar a su pueblo, de que esa promesa de que Él es fiel hoy día con la iglesia a través del Espíritu Santo para que desarrolle la obra que el Señor le dejó, es verdadera. El Señor nos falta su promesa. La incredulidad siempre está de nuestro lado. Este nacimiento milagroso es imposible no mirarlo, hermanos, sin tener en mente otro nacimiento todavía más milagroso, de otro hijo de Abraham. En este nacimiento, en el de Isaac, vemos un tipo, una tipología del nacimiento de Jesús. Aunque Jesús no nace de una viejita de 90, Jesús nace de una virgen que no había tenido relaciones. Es más milagroso aún, porque es el Señor obrando de manera directa en esa concepción. Naturalmente, hermanos, tendemos a pensar que este relato se trata sobre estos dos viejitos, a los que Dios hizo reír, pero reír de gozo, después de muchos años de espera, con el nacimiento de un hijo. Pero ¿saben qué, hermanos? El centro de este relato no está en ellos, no está en Abraham y en Sara. El centro de este relato está en un mensaje para quienes iban a leer Génesis. Está directamente dirigido al pueblo de Israel que estaba en el desierto, al pueblo de Israel que iba a pasar después el exilio en Babilonia y que iba a dudar de la fidelidad del Señor con ellos. ¿Será que somos pueblo de Dios? ¿Será que el Señor está con nosotros? ¿Será que el Señor cumplirá sus promesas? Y entonces Israel podía volver a mirar Génesis 21 y responder en fe, sí, el Señor cumplirá. Y entonces tú, iglesia, puedes volver a mirar Génesis 21 y cuando dudes, cuando te falte la fe, puedes volver a decir, sí, el Señor cumple lo que promete. Este relato trata especialmente en su centro está la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios con su pueblo. El mensaje del relato es un alégrense en la fidelidad del Señor, quien cumplió su promesa llamando milagrosamente a existencia a Isaac. Y podemos decir, llamando milagrosamente a existencia a un pueblo, Israel. Sabemos que es Israel espiritual, somos todos nosotros. Eso es un milagro. Esa concepción, el surgimiento de la iglesia en la historia es un milagro provocado por Dios. En una larga historia en la que este nacimiento de Isaac era necesario para que entonces hubiera Israel, para que entonces hubiera iglesia. Este nacimiento no solo nos permite ver el cumplimiento inmediato, porque sí, la promesa se cumplió o no, se cumplió, nació Isaac. También nos permite ver un cumplimiento lejano y más completo. La promesa era un hijo de Abraham y Sara, y sí, ahí está. Ahí está Isaac tomando pechuga de una Sara de 90 años. Rara la escena, ¿cierto? Ahí está. Eso es lo que está pasando en el capítulo 21. Una mamá de 90 años amamantando a su hijo. Ahí está la promesa. ¿Querías ver mi fidelidad? Ahí está llorando. Sácale los flatitos. Sería el chiste, ¿no? Sí, este es el cumplimiento. Pero, hermanos, la promesa de Abraham incluía las naciones. No era solo para él y su familia, sino que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso hay un cumplimiento más lejano, hay un cumplimiento más grande de esta promesa, que no está en los brazos de Sara, sino en Jesucristo, que es el Hijo de Abraham, que envía a sus discípulos a predicar a todas las naciones, que envía a la iglesia a predicar a todas las naciones, y que cumplirá de manera definitiva la promesa de Abraham cuando él regrese y reúna a su iglesia de los cuatro extremos y de toda la historia, de los cuatro extremos del mundo y de toda la historia, de toda lengua, tribu y nación. No hay lugar, nota al pie, no hay lugar para la xenofobia en esto.
No hay lugar para pensar que porque alguien nació en un lugar es menos valioso, es menos importante que nadie. Así que, hermanos, si alguna vez usted ha hecho, y perdónenme la nota, pero creo que es contextual también a lo que estamos pasando como país. Usted no solo salga de cualquier comentario xenófobo, de cualquier comentario racista. Usted sea profeta también en mostrar la palabra del Señor. Y en esos contextos, donde sea, en un grupo de WhatsApp, entre los vecinos, en su trabajo, usted no solo no sea partícipe, más bien denuncie esa falta y predique la verdad de Jesús. Predique la verdad del Evangelio. Y es que somos una iglesia de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esa es la verdadera diversidad, la que el Señor ha sembrado en su iglesia. Bueno, también podemos ver que el nacimiento de Isaac es la continuación de la simiente de la mujer. ¿Sí? A través de, digamos, a Eva se le había hecho la promesa de que, sí, la serpiente le iba a herir el calcañar, pero que la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y sí, a través de Isaac íbamos a llegar a Jesús. Esa era la simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Y qué hacen Abraham y Sara una vez que nació Isaac? ¿Qué hacen estos viejitos? Bueno, versículo 3. Al hijo que le nació a Abraham y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. ¿Y cómo le había dicho el Señor que le pusiera? Isaac. Le puso el nombre que el Señor dijo. Versículo 4. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de nacido, tal y como Dios se lo había ordenado. Que ahí con una descripción medio gráfica también nos mostraba el Dani lo doloroso que podía ser ese pacto cruento, sangriento el domingo pasado. Cuando nació su hijo Isaac, Abraham tenía 100 años. Abraham obedeció al pie de la letra. Eso hicieron. ¿Cómo dijo Dios que tenían que llamar al hijo? Así le pusieron. Isaac, que significa él se ríe. Y así lo llaman. ¿Y qué tenían que hacer al 8º día? Porque eran pacto de Dios, porque eran pueblo de Dios. Circuncidarlo como señal del pacto. ¿Y qué hizo Abraham? Tal como se lo habían mandado el Señor. Esta repetición de tal como le había sido ordenado, esta repetición muestra la obediencia de Abraham a Dios. Abraham hizo todo tal como se le había ordenado, porque la obediencia es una respuesta agradecida. También podríamos decir que honra la fidelidad de Dios en agradecimiento. La obediencia es la respuesta natural a la fidelidad del Señor, hermanos. Es la respuesta al milagro. Y no es que con ponerle el nombre que el Señor había mandado o con cumplir con la circuncisión al 8º día, se fueran a ganar la aprobación de Dios. No, el Señor ya les había mostrado su gracia. Inmerecida, les estaba regalando un hijo de la vejez. Y la respuesta a la fidelidad del Señor es la obediencia. Y a esa obediencia también estás llamado tú, estoy llamado yo. El Señor ha sido fiel contigo. Nosotros somos unos mal agradecidos cuando respondemos con infidelidad, con desobediencia a sus mandatos. Esto lo vemos muy claramente en la obediencia de Abraham y de Sara. Bueno, se trata de que la respuesta apropiada a la gracia del Señor, a la misericordia del Señor, a su fidelidad, es la obediencia, pero también la alabanza. Esto es justamente lo que vemos en este tercer punto del sermón y en el desenlace de esta narración de hoy, que es el gozo. No solo obediencia, también alabanza. Mire el verso 6 y 7. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo, Sara, habría de amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Es evidente, Isaac solo pudo ser fruto de un milagro de Dios, qué duda cabe. Y Sara está muy consciente de eso. Sara se da cuenta claramente, porque ella también se había reído. ¿Sí? Cada vez que Abraham y Sara llamen a almorzar a Isaac, cada vez que le digan el nombre a su hijo, cada vez que lo quieran retar, se van a acordar de su propia incredulidad.
se van a acordar de cómo el Señor transformó la incredulidad, la risa de incredulidad, en risa de alegría. Como, él se ríe al almorzar. Claro, porque yo me reí de incredulidad, pero también me reí de gozo. Bueno, y cuando lo reten también, como, eso no es nada para la risa cuando los papás están enojados, ¿cierto? Bueno, cada vez que Abraham y Sara, entonces, llamen a su hijo, se van a acordar que fueron incrédulos, pero que el Señor transformó esa incredulidad en gozo, en alegría, en risa de alegría. Dios transformó la risa incrédula en una risa de alegría. El motivo de la alegría es tan milagroso, es tan grande. Esta alegría es tan real que además es contagiosa. Todos los que se enteren sobre el nacimiento de Isaac, de este par de viejitos, todos los que se enteren, todos los que conozcan esta historia como usted y como yo hoy día, se reirán de alegría por la fidelidad de Dios con sus promesas. Habíamos visto en el capítulo 18 que el Señor le preguntó a Abraham por qué se ríe Sara. ¿Se acuerdan? ¿No cree acaso que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Hay acaso algo imposible para el Señor? Aquí está la respuesta. Está tomando leche en los brazos de Sara, mirándola con cara de feliz día mamá. Ahí está, Isaac. Para el Señor no hay nada imposible. El Dios que creó todo con su palabra, hermanos, el Dios que sustenta la existencia de toda la creación, es capaz siempre de cumplir su promesa. Aunque parezca imposible, aunque parezca irrisorio, aunque parezca algo digno de agarrarlo para la risa, o aunque a usted le digan, ¿tú eres de los que creen que Jesús va a volver? Deja de reírme un rato. ¿De verdad tú crees que resucitó? ¿En serio existe esa gente que cree que Jesús vino, murió, resucitó, fue ascendido al cielo y va a volver? ¿De verdad tú crees eso? Hay gente que se ríe de eso. El Señor cumplirá, aunque parezca para la risa esta historia, porque ha cumplido antes todas sus promesas. Entonces, no podemos sino también pensar en las palabras de Jesús. Cuando se acuerdan en ese episodio que se encuentra con el joven rico y le dice a los discípulos, una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Es muy difícil. Y cuando sus discípulos, verso 25, oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. No sabemos cómo termina la historia final de ese joven rico. Sabemos que se fue muy triste. Eso es lo que registra el relato bíblico. Pero eso que parecería imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Cuántos casos de conversiones improbables hemos visto? Y así como también muchas veces creemos que porque hay gente que se porta bien, que son como bien Flanders para sus cosas, sí son bien creyentes. Y no necesariamente. Porque moralismo y salvación no son lo mismo. Y el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener. Bueno, entonces, esto que parece imposible es posible para Dios. Esta risa de alegría de Sara está compartida por todos sus descendientes. Es contagiosa. Todo Israel se alegra con ella cada vez que lee este relato. Porque en un sentido literal, ese día, en el nacimiento de Isaac, nació el pueblo de Dios, nació el pueblo de Abraham. Esta risa iba a ser compartida por los israelitas en el desierto después del Éxodo, iba a ser compartida por los israelitas en las tribulaciones del exilio babilónico. Este pueblo iba a poder encontrar risa, alegría con Sara en medio de la tristeza y de la desesperanza, porque iban a recordar la fidelidad del Señor que los concibió como pueblo, que los formó desde lo imposible, desde lo improbable, desde esa historia que parece para la risa, que los trajo a existencia milagrosamente como pueblo. Y así también nosotros, iglesia, estamos llamados a reír con Sara, a alegrarnos en el Señor por haber formado a Israel no solo como un pueblo de sangre, sino más bien como un pueblo espiritual, en el que hemos sido injertados nosotros, los no judíos, los gentiles, por gracia y misericordia del Señor. Con el nacimiento de Isaac se desenrolla una larga historia de descendientes, una larga historia de descendientes. Y en un momento de esa descendencia aparece el Mesías prometido, el Hijo de Dios,
del linaje de Abraham, el Hijo divino profetizado en Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite, no tendrán fin. Ese hijo aparece en este linaje desenrollado ahí en Génesis 21. Y este Mesías recibió por nombre Jesús, que significa Salvador, porque él iba a dar una risa, una alegría, una risa de alegría definitiva, no temporal, porque Isaac causó la risa de sus padres, pero sus padres murieron a Isaac también. La risa que nos causa el Señor, la alegría que nos causa el Señor es para siempre, porque Él venció la muerte y reina a la diestra de Dios Padre y nos hará suyos para siempre. Nos ha hecho suyos para siempre. Esta risa, hermanos, esta alegría por la fidelidad del Señor que tú y yo podemos tener, es definitiva. Él restaurará todas las cosas y Él rescatará a su pueblo también de la presencia del pecado. El nacimiento de Isaac fue el cumplimiento inmediato, ¿sí? Esa guagua en los brazos, el cumplimiento específico de esta promesa de Dios, de darle un hijo a Abraham y a Sara. Pero la promesa de hacer de Abraham padre de multitudes está por desenrollarse en la historia. Tiene su cumplimiento más allá de Isaac, en Jesús, que envía a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones. Y esos somos tú y somos yo, y soy yo. Discípulos llamados a ser discípulos, que hagan discípulos a todas las naciones. El milagro de que Dios haya llamado a existencia a la iglesia de Jesucristo, ese milagro de que haya formado una familia de todos los colores, de todas las lenguas, ese milagro no solo debe asombrarnos, sino también debe motivarnos a la alegría genuina y al agradecimiento profundo y a la alabanza con Dios y a la obediencia a sus mandamientos, entre los cuales está, vayan y prediquen a todo el mundo, a toda criatura. Para reflexionar, recapitular y practicar. En primer lugar, hermanos, alegrémonos. Si usted hoy día consideraba que no tenía un motivo de alegría o que no tuvo un motivo de alegría tan grande esta semana, porque está en medio de tantas dificultades y tantos problemas, le pido, hermanos, que se tome 5 segundos, recuerde la fidelidad del Señor en esta historia. Alégrese. Si usted no encuentra suficiente alegría en ser parte del pueblo de Dios, revise su corazón, porque necesita arrepentirse. Y si usted no encuentra la más profunda y duradera alegría en que el Señor lo hizo parte a usted y a mí, de su pueblo, milagrosamente, examine su corazón, arrepiéntase. Y si necesita convertirse, pídale al Señor que tenga de usted piedad, que tenga de usted misericordia. Alégrese, hermano, ría de alegría por la fidelidad del Señor en cumplir la promesa, en que Él llamó milagrosamente a existencia a Isaac, y así a Israel, y así a la iglesia, de la cual usted es parte por gracia y misericordia. No por alguna condición propia, no porque sus papás fueron creyentes. Usted, si es pueblo de Dios, es por pura gracia y misericordia, porque es muy amado, porque es muy amada, y su vida eterna costó el precio de la sangre de Jesús, del Hijo de Dios. Usted es muy valioso para el Señor. Segundo, además de alegrarse y reír de alegría, alabe al Señor, porque Él sí creó los cielos y la tierra con su palabra. Y Él es fiel a su palabra y fiel a sus promesas. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Nuestro Dios no es un Dios hecho a nuestra imagen, hecho a nuestra medida, mezquino, comprable, coimeable. No, usted no puede hacer nada para empujar los planes de Dios más que obedecerle a Él. Él es todopoderoso. Ante Él está sujeta toda la creación, el tiempo, el universo, la historia. Él es el Dios todopoderoso que merece su honra, que merece su alabanza, que merece su agradecimiento. Arrepiéntase delante del Señor. Tercera cuestión. Porque muchas veces no valoramos, porque no hemos valorado lo que significa la iglesia, lo que significa ser parte
cuerpo de Cristo, de la Santa Iglesia, que Él ha santificado. Somos su pueblo, somos su descendencia. Que el Señor nos perdone porque muchas veces no amamos, no actuamos con cariño, no actuamos con celo, porque muchas veces no cuidamos a la iglesia como deberíamos. Y ese no es un rol exclusivo de los pastores, y ese no es un rol exclusivo de los oficiales de la iglesia, porque creemos como reformados en el sacerdocio universal. Y usted y yo estamos llamados a cuidar a la iglesia, no como una institución o un club social, a cuidarla como el cuerpo de Cristo, como la novia de Cristo. No dé por sentado la existencia y el milagro de esto. No lo dé por sentado. Es un milagro que el Señor trajo y que hoy día podemos recordar. Y finalmente, hermanos, vivamos vidas de servicio a la iglesia de Cristo. Vidas de cuidado por quienes la componemos, teniendo presente que compartimos la misma alegría de Sara. Porque eso improbable, eso imposible, de tener una comunidad tan diversa a lo ancho y largo de la historia, llamada a extender el reino de Dios en el poder de su Espíritu Santo, no era algo sencillo de imaginar. Que el Señor tenga de nosotros misericordia y nos ayude a caminar en fe. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre y te rogamos que seamos conscientes